Muchas bendiciones. Estamos aquí una vez más en Raíces Podcast desde Playa Jaco Beach. Estamos ya en nuestra tercera temporada y estoy muy emocionado porque pues en esta tercera temporada tenemos unos invitados muy especiales, gente muy bonita, gente que juega un papel muy importante en Playa Jaco. Quiero dejarles saber que este podcast está siendo presentado por Jaco Golf, uno de los establecimientos más entretenidos para toda la gente que le gusta jugar golf virtual. También tienen juegos en línea y todo tipo de comidas y bebidas. Están todos invitados a venir a Jaco Golf, que queda en el puro centro de Jaco, en la segunda planta, donde está la tienda Mango Surf, justamente en el corazón de Jaco. Y también el podcast está siendo patrocinado por Café Bohío, que son los que tienen el mejor café en Jaco. Hay otras cafeterías también que el café es demasiado rico, pero en esta ocasión Café Bohío es el que está patrocinando y ustedes saben que ellos tienen un café demasiado rico. Los pueden encontrar aquí en el centro de Jaco también y en Playa Hermosa. El podcast también está siendo presentado por Green Room, el restaurante Green Room, que para mí es uno de mis preferidos y está también ubicado aquí en el puro centro de Jaco. Los invito siempre a pasar a comerse un desayuno, un almuerzo, una cena. Ellos tienen música en vivo todas las noches también. Entonces, bueno, sí, para este podcast, nuestra primera invitada es Marisol Solano, la vicealcaldesa de Playa Jaco, Garavito. ¿Cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Muy bien, muy bien. Emocionada. Bueno, todo un placer, ¿verdad? No fue fácil, ¿verdad? Hacer toda la logística, ¿verdad? Para que llegaras acá, más que todo porque pues estás asistiendo a reuniones, ¿verdad? Todo lo que es el mundo el gobierno local, ¿verdad? Yo entiendo que sí es como muy ocupado y todo, ¿verdad? Entonces te agradezco primeramente por estar aquí conmigo, Gracias. compartiendo y bueno, con el equipo de producción también que son magníficos. Un saludo ahí a Dan Creative también, Hans y Kevin que están ahí detrás de las cámaras. Em, Marisol, bueno, cuéntame un poquito de tu infancia, de tu crecimiento. El podcast se llama Raíces, entonces siempre queremos saber cuáles fueron sus raíces, dónde creciste y cuál es tu relación con Jaco. Claro. Bueno, yo nací en San Antonio de Belén, en Heredia, Ok. ¿verdad? Y ahí viví 5 años. Luego salió una oportunidad de trabajo de mi papá. Entonces nos trasladamos hasta una cooperativa que está en Cuarros, se llamaba Cope Cuarros, era una cooperativa lechera, ¿verdad? Y mi papá vino a trabajar ahí de peón porque se ocupaban muchos peones porque la finca era muy grande, eran muchísimas hectáreas. Entonces, había la oportunidad de que existía una única casita que se llamaba Casa Vieja. Entonces, le dieron la oportunidad de venirse con la familia, ¿verdad? Entonces, llegamos como, bueno, Cuadros queda yendo hacia Guacalillo, hacia el Peñón de Guacalillo, ¿verdad? Pero en ese entonces no había nada, ¿verdad? Y las calles eran caminos, no había transporte de bus, todo era muy complicado. De hecho, nosotros viajábamos en tren desde Belén hasta Orotina o hasta Pozón y después nos íbamos a veces caminando o con un chapulín que tal vez salió a dejar la leche entonces, a Orotina, entonces nos llevaba hacia Cuadros, ¿verdad? Y nos fuimos a vivir ahí, entonces prácticamente éramos solo nosotros, ¿verdad? Parecíamos duendes, solo 3 niños, ¿verdad? En una finca grandísima, con un río a la par, e impresionante, el río Cuarros, y ya no había nada, ni pulperías, no habían vecinos, no había absolutamente nada, solo ganado, ¿verdad? Y culebras. El primer día que llegamos, bueno, imagínate, en Belén yo no conocía lo que era una serpiente ni mis hermanos. Y Sí. cuando llegamos a Cuarros, mientras nos sentamos como en una raíz de un árbol de jocote, no se me olvida, y estábamos ahí esperando que bajaran las maletas, y cuando volvimos a ver había una terciopelo así metida entre el hueco, ¿verdad?
gigantesca, como de 1.5 metros. Y un tío que nos trajo se asustó y dijo, no, ustedes van otra vez para Belén, no los vamos a dejar aquí. Pero nosotros estábamos felices porque Claro. era una culebra, ¿verdad? Y bueno, y esa fue la primera culebra. Ya entramos a la casa y Otra culebra en la me casa. acuerdo que en una orilla yo decía, mire, un collar de diamantes, ¿verdad? Y iba a ir a agarrarlo y me dice mi mamá, no, espérese, eso estaba medio sospechoso. Y era una boa que estaba, relucía la pancita, entonces se veían como collares. Como un hilito ahí. Fue la segunda, ¿verdad? De miles. Sí, sí. Y bueno, pero para nosotros era impresionante aquello, venir de la ciudad donde teníamos todo, teníamos la cocina eléctrica, televisión, refrigerador, a llegar a un lugar donde no había luz, no había agua. El Claro. agua la sacábamos de un pozo. Ok. Y la electricidad no había ni televisión. Entonces era como todo el día para jugar en lo que fuera, menos nada de tecnológico ni Claro. nada, ¿verdad? Claro. Entonces había que aprender a hacer fuegos, no podíamos tener carne, entonces en aquel entonces sí iban y traían un animal al monte, entonces se asaba la carne y se guardaba, ¿verdad? Porque no había cómo guardarla. Entonces, en todas esas cosas que la gente decía, es que les falta, a nosotros no nos faltaba nada, nosotros teníamos el mundo para jugar, entonces era muy divertido Qué porque lindo, qué lindo. porque yo jugaba, mi juego favorito era cuando mami nos llevaba a misa, venir jugando agarrada así como de la mano de mi papá y de mi mamá en los rieles del tren, Ok. brincando de uno a otro. Eso era Claro, como lo claro. más divertido que uno hacía, ¿verdad? O Sí. ir a la plaza ahí, pero casi no íbamos porque estábamos muy chiquillos. Y cuando llegamos ahí, era subirse a los árboles. Claro, también nos llevábamos sus golpes, ¿verdad? Sí, 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 Montarse sí. en los caballos, montarse en los terneros. Entonces era ya era como decir, estamos haciendo lo que queremos, no teníamos nadie que nos El regañara. paraíso, el Era el paraíso, paraíso, el paraíso. el río para nosotros, ¿verdad? Entonces, yo me imagino que mis papás se preocupaban, ¿verdad? De ver que ya dejamos todo, pero para nosotros no, bueno, a mí nunca me importó, ¿verdad? Claro. Y había un señor que era sabanero, entonces él todos los lunes nos llegaba con una bolsa de confites, porque ya no teníamos dónde comprar confites tampoco. Entonces el señor, muy amable, don Carlos Córdoba, nos llevaba confites y ya nosotros felices con los confites y ya seguíamos otra vez en lo de nosotros. Y jugaba mucho de experimentar, digamos, decíamos, hoy vamos a ir a expedición, imagínate, al manglar de Huacalillo. Mi mamá ni se daba cuenta, ella nos mandaba, vayan a buscar leña o vayan a jugar y nosotros caminábamos montones, montones, pero dentro de la finca, por trillos. ¿Cuántos eran? 3, Eran 3. sí, yo era la más pequeña. Ok, ok. Y nos íbamos, y nos metíamos, vea, si usted me pregunta qué vi, yo vi de todo ahí, cuevas, lo que pudiera uno imaginar, ¿verdad? Nos encontramos entierros de indio, jugábamos ahí en las tumbas y de todo. Y si usted me dice ahora, ¿dónde están? Bailaban con los indios. Ni me acuerdo dónde están, ¿verdad? Sí, Pero sí. fue demasiado divertido y las responsabilidades que teníamos era que ya tampoco nos iban a tener ahí haciendo nada. Entonces ya mis papás tuvieron como cerdos, gallinas, entonces había que alimentarlos, entonces nos íbamos a juntar coyoles. Entonces ahí sí, ya cuando empezamos como a salir de Cuadros, ¿verdad? Un poquito más hacia afuera, ya nos encontramos que ya habían más chiquillos. Entonces nos íbamos todos a juntar los famosos coyoles, ¿verdad? Y eran sacos lo que uno juntaba, pero eso era súper divertido, levantarse súper temprano, oír los coyotes en la noche, era lindísimo Sí, y sí. digamos, esa naturaleza Claro, claro. era impresionante. Yo le puedo hablar del cuyeo, ¿verdad? Cuántas veces nos perdió. Bueno, había un montón de historias y, bueno, de hecho hasta las hemos escrito, ¿verdad? Para que no se Sí. nos Para que no se olvide. nos olviden. Y fue una infancia que quizás uno dice, faltó cosas. No faltó nada. Más bien nos sobró Suena naturaleza. como una infancia de oro, Sí, ¿verdad? Porque pues uno escucha ahora como incluso a los niños claro, en ciertas instituciones, pues he escuchado, ¿verdad? Como en Estados Unidos principalmente, como allá van un poco más avanzados, claro.
o no sé si es avanzados, pero eh, que no les permiten ni siquiera correr dentro del colegio, ¿verdad? Porque temen de que se vayan a lastimar o Sí, a caer y después el colegio o lo que sea se van a meter en problemas, ¿verdad? O no dejan que se trepen en casi en nada, ¿verdad? Como que un poquito como restringidos, ¿verdad? En cierta manera. claro. Y esa infancia que tú me cuentas es como el tipo de infancia que lo hace a uno fuerte también, ¿verdad? Que le Sí. enseña a uno como, ¿verdad? A través de los golpes y los sustos y todo. Ujú. Sí, es demasiado arriesgado, ¿verdad? Por las serpientes y todo, ¿verdad? Lo que se cruza, Sí. pero es parte del desarrollo, siento yo, ¿verdad? Y hoy en día, pues con tanta tecnología, ¿verdad? Es a veces un poco difícil introducir a los más jóvenes y a los niños a ese estilo de vida, ¿verdad? Porque ellos ahora ven como eso más importante o Sí. le ven como, están más atraídos a eso, ¿verdad? Entonces me gusta mucho que compartas eso, ¿verdad? Porque también nos da como la noción de que, bueno, es algo que todavía se puede practicar todavía. Todavía. Quizás, pues no tenemos como no es muy salvaje aquí en Jacob, pero no hay que ir ni muy lejos, ¿verdad? Tenemos la montaña Miru por ahí cerquita, las Precioso. rocas están ahí también, las rocas en los dos costados de Jacob, allá Ujú. por el estero, ¿verdad? Y todas esas áreas ahí como que se han preservado, ¿verdad? También Sí. en cierta manera. Entonces uno cuando anda por ahí, uno como que se siente como, ¿verdad? Como un poco lejos de toda la tecnología y todo eso, Así es. ¿verdad? Em, a veces veo como hay niños todavía que andan por ahí corriendo con sus perrillos y andan en grupitos, así como tú lo mencionas, ¿verdad? Como en grupos de 3 o 4 y andan con las tablas ahí, las patinetas y andan corriendo para aquí, para allá. Ujú. Eh, entonces es algo que yo siento como que no se ha perdido, No. ¿verdad? Solamente que se ha olvidado. Entonces muy bueno que también que hayan escrito esas historias, ¿verdad? Como para poder recordar eso y Sí. transmitírselo también a los chamacos, ¿verdad? Y hacerles saber que, ¿verdad? Esto es inclusive más grande, ¿verdad? Que las pantallas y todo eso. Así ¿Y es. cómo fue tu recorrido ya luego como para llegar como a este punto ya donde ya eres una mujer, ¿verdad? Como ya una mujer más grande, ¿verdad? Y con aspiración, ¿verdad? Como para ser parte como de la municipalidad, inclusive, ¿verdad? Como, ¿cuál fue ese recorrido? O sea, ¿cómo creció ese interés? Bueno, nosotros venimos de unas familias grandes, ¿verdad? Mi papá son, creo que eran 8 hermanos, más o menos, mi mamá 10, entonces, y la familia es tan grandes, ¿verdad? Hay de todo y siempre fueron muy colaboradores cuando habían alguna actividad. Entonces, sí, yo recuerdo que cuando ya nosotros salimos de Cuadros, ¿verdad? Y nos salimos un poco más afuera, que es en Lagunillas, que nos vinimos ya a vivir, ya ahí hasta teníamos escuela y todo, venían los turnos, las rifas, había que, por ejemplo, cuando yo llegué a Lagunillas no había agua todavía, apenas iba entrando la electricidad, o sea, si en Cuadros no había esperanza, en Lagunillas todavía un poquito más, ¿verdad? Esperanza de que llegara la luz y mandaban a todos los que tenían, vivían en propiedades a que tenían que dar o un dinero para hacer la zanja, para meter la tubería Sí, o dar horas de trabajo. ok. Entonces, mi papá, ¿verdad? Siempre fue a ayudar a hacer las horas de trabajo, ¿verdad? Y también nos incluía a todos nosotros, ¿verdad? Ayudando a meter la cañería porque había que llevarla por todo el pueblo. Y desde ahí ya vi que mi mamá empezó a participar como en la asada, que era como el acueducto, ¿verdad? Entonces ya ella se involucró a ser como la secretaria, ¿verdad? Y antes era así como presidente, secretario, tesorero y el fontanero, eran poquitos, ¿verdad? Y bueno, pues ahí empezaron a hacer como ese trabajo, ¿verdad? De ir haciendo toda la red del agua en Lagunillas y nosotros viendo todo aquel proceso, ¿verdad? Entonces mami decía, hay que ir a ayudar al turno, Rubén. Entonces ya mi papá tal vez iba a bajar sillas, a poner sillas, y mami a hacer la cocinada, ¿verdad? Y Sí, habían un montón de mujeres, o sea, no era solamente mami, eran 15, 20 mujeres haciendo comida, prendiendo el fogón y los hombres haciendo
como ranchas para las fiestas. Ay, qué lindo, qué lindo, qué Y lindo. entonces ya nosotros también nos ponían a ayudar, ¿verdad? Sí. Porque era la fiesta que había que hacer del pueblo, porque había que ayudar al acueducto. Luego se forma la asociación también de desarrollo y entonces ahí ya empezamos como en eso de que bueno, no había como una escuela en sí, era una casa, Ok. ¿verdad? Entonces había que construir también la escuela, entonces ya vino la Comunidad Económica Europea, entonces ya ayudó, pero digamos, ellos como que daban el material y como que el plano, pero la gente del pueblo era la que trabajaba. Y Ujú. ahí entonces se iban todos a construir la escuela, ¿verdad? A construir el salón comunal. Y así poco a poco se fueron haciendo también los caminos, el asentamiento en sí, ¿verdad? Y entonces nosotros nacemos, o no nacemos, digamos, nos criamos viendo todo ese desarrollo y cómo se hacía, ¿verdad? Y Sí. siempre ha sido como el mensaje del trabajo en equipo. Sí, Solos no se hubiera conseguido nada, sí. pero al final una necesidad creó un equipo de trabajo que todavía hoy continúa, todavía hay señoras que todavía sirven en fiestas de la iglesia o de la Claro. comunidad. Y como mi mamá era una de esas, entonces todos aprendimos lo mismo, ¿verdad? Y mi papá, entonces y nos fuimos metiendo en esa parte de servir, de trabajar a honor, en verdad. Y entonces es ahí donde ya yo, después de que estudio, me caso, ¿verdad? Ya tengo mis hijos, luego ahí ya tengo unos problemas, me voy otra vez porque yo vivía en Herradura, ahí viví 9 años, Ok. después me trasladé hasta Lagunillas otra vez y dije yo, bueno, ya, y vamos a empezar a ayudar aquí, entonces me metí ya en la asociación, también a dar catequesis, ahorita soy catequista, Ok, ¿verdad? ok. Tengo bastantes años de ser catequista y para mí, digamos, servir es como algo indispensable en mi vida, o sea, no puedo pensar en un día que no lo pueda hacer, pero digamos, es un servir cuando hay una necesidad, digamos, que a uno le digan, bueno, Mari, ocupamos tal cosa, nos ayudas, entonces ir ahí, ¿verdad? Igual les he inculcado a mis hijos, porque a veces uno se mete en enredos que mejor ni meterse, ¿verdad? Pero Sí, siempre hay que ver la causa. claro, claro, Y claro. hay un decir que dice que dichoso aquel que conoce la causa de las cosas, Sí, sí. porque es una gran, es algo muy grande y yo soy afortunada porque podría sentarme aquí como lo hiciera mi papá o mi mamá y contar una gran historia de cosas que se construyeron de mucha gente. Yo Sí. puedo nombrar muchísima gente porque me acuerdo de todos ellos con muchísimo cariño porque les agradezco mucho que por muchos tuvimos escuela, por muchos tuvimos el servicio de bus, el servicio del agua, ver las personas trabajando. Eso es algo que para mí es un gran valor, ¿verdad? Y que Ujú. uno guarda en el corazón de cómo se consiguen las cosas y cómo también hay que cuidarlas, ¿verdad? Correcto. No sé si puedo decir que usted ahora me preguntaba lo del agua, ¿verdad? Sí, sí, Que es algo que a ustedes les preocupa muchísimo. sí. Tenemos tres tipos, ¿verdad? Que está la de lluvia, que es la que Dios nos da, ¿verdad? Que gracias a Dios Tenemos tenemos, mucha, sí, tenemos que un tenemos montón de esa. mucha. La potable, ¿verdad? Y también tenemos las aguas que nosotros producimos y que ya van sucias, ¿verdad? Sí. Es un problema en todo lado y Costa Rica no se salva de eso. Ujú. Jamás podría pensar que Garavito también, porque tenemos una gran comunidad, un gran desarrollo y todos quieren eso, ¿verdad? Un desarrollo. Sí, es correcto. Pero quizás en donde hemos fallado es que traemos, y lo digo porque, bueno, es como raíces, ¿verdad? Como lo dicen, Sí, desde la raíz nos enseñaron a tirar todo al río. Cuando sí. estábamos pequeños nos decían, lleve esto y lo tira al río. Y entonces desde ahí empezamos con una mala costumbre, una mala cultura, y esto lo vivimos desde las ciudades, desde que estaban las grandes haciendas cafetaleras. Todo iba a dar al Todo iba río. para el río, pero Sí, lo que eran como desechos, como cáscara, lo que sea. cáscaras, todo eso Sí, iba para porque, allá. porque antes la basura era diferente a la de ahora. Sí, es un hecho. Antes era mucho orgánico. Era mucho orgánico, Lo más que plástico no plástico. existía, Cierto. era muy poco, ¿verdad? Entonces lo que más había era como vidrio, pero tampoco la gente, El vidrio lo eh, reutilizaban mucho. exacto, Sí, sí. y hacían hasta los vasos de las botellas y Sí. también existía mucha gente. Yo Ujú. llegué a comer en una de estas que son como una jícara.
Ok. y el agua se guardaba en jícaras. Entonces, digamos, no había refrigeradora, pero los hombres iban al campo y llevaban una jícara, que era donde guardaban el agua, con un taponcito, Sí. y la ponían en la sombra, entonces eso se ponía súper frío, como si Sí, estuvieran como fresquito, Exacto. fresquito. Entonces, todo eso, por eso le decían a uno, vaya, tire esto al río, ¿verdad? Pero ya cuando empieza a haber ya plástico y un montón de otros materiales, ¿verdad? Basura. Sí. Entonces ya quedó la costumbre de ir a tirar todo al río, pero ya lo que estábamos tirando era nocivo. Sí, no, de hecho que yo cuando estuve con Georgina hablando la vez pasada, estábamos hablando del tema del río Copey. Claro. Cuando una vez fuimos al río Copey, sacábamos bolsas enteras Exacto. llenas de basura, con pañales, con envoltorios, de todo. O sea, prácticamente era una bolsa entera, ¿verdad? Lo que uno Así sacaba es. ahí. Y es muy cierto eso que dices, que todo desciende también de las ciudades, ¿verdad? Claro. Muchas de las familias que viven a los lados de los ríos también tienen esa costumbre, ¿verdad? De nada más aventar esas bolsas para allá, Así. porque quizás es lo que está más cerca y de uno no sabe tampoco cómo operan, ¿verdad? Como las recolectas de basuras, tal vez no recogen en ese cierto barrio, ¿verdad? O por ahí no recogen porque no pagan impuestos o no sé qué será lo que pasa, pero Así es. ellos nada más, ¡pum!, para afuera, ¿verdad? Arriba. Entonces, digamos, de los ríos se puede recoger mucha agua también, ¿verdad? Como agua que se puede utilizar digamos, como para la comunidad en sí. Sí. Em, Digamos, yo tengo cuando estábamos pequeños, a mí me tocó ir a lavar al río, ¿verdad? Sí. Con mi hermana. Y nosotros lavábamos en unas pilas que eran del ganado, ¿verdad? Entonces, como que el ganado tomaba aquí, pero ahí uno podía lavar la ropa. Y aquí existían como unos pozos que eran aparte donde la gente llevaba el agua para tomar. Ok, porque no caía lo del ganado ahí. No, era como, digamos, como que ponían unas alcantarillas para el agua que fuera, como que lloraba ahí, de verdad, de la tierra. De una naciente. Sí, y Sí. entonces ahí se iba recogiendo el agua y después el sobrante iba a dar a donde estaban el ganado tomando agua, ¿verdad? Entonces ahí estaban unas grandes bateas que se hacían con madera o con piedra y entonces uno iba al río a lavar, pero como era tanta familia en el río, entonces uno chiquillo va a jugar. Entonces, primero no juegue porque ensucia el agua y ensucia la ropa, ¿verdad? Segundo, no podía uno como estarle tirando todo el agua de jabón a las pilas, porque entonces se contaminaba el agua. Entonces, Claro. había que tener mucho cuidado hasta la hora de lavar, porque si no uno contaminaba, ¿verdad? El agua que era para otra persona. Y así habían filas, digamos, a mí me tocaba a veces que esperar una hora y a De mi verdad. hermana para poder ir a lavar ropa, porque Para poder había llegar. un montón, ¿verdad? Varias familias que estaban haciendo fila para poder ir a lavar la ropa. Exactamente. Entonces uno tenía como ese cuidado de no ensuciar con jabón, ¿verdad? Y de ahí fue naciendo como aquella conciencia cuando dicen, va a haber agua en las casas y sí, todo el mundo se fue a ayudar porque ya no teníamos que ir hasta el río. Claro, Pero claro, ¿qué claro. pasa? Digamos, esa conciencia la tengo tal vez yo, pero ya no la tienen los que ya nacieron con el agua que sale ahí del grifo, ¿verdad? Sí, automático. Exactamente, entonces es muy difícil valorar lo que nos llega prácticamente, no gratis, porque tenemos que pagarlo, pero Sí. paga uno, el papá o la mamá, Sí. no el resto. Entonces, Sí. también crecimos con la idea de que también en la escuela nos decían que que todo lo que hay en la naturaleza era inagotable. Como un recurso Y ilimitado, nos por dijeron decir que así. el agua Era ilimitada. era ilimitada. Entonces, Sí. ya después, a como va avanzando, ¿verdad? La educación y la ciencia y todo, se dieron cuenta que no, que sí se acaba todo, ¿verdad? Se seca la. Exacto. Sí. Y entonces ya empezaron a ver que que había que hacer algo, pero ya habíamos hecho mucho daño. Sí. Y creo que esa conciencia hay que llevarla ahorita a lo nuevo que se construya. Hay que pensar siempre en plantas de tratamiento. ¿Qué necesita Jacó? Necesita un alcantarillado sanitario. Y pues ni modo, ¿verdad? Hoy tomamos agua y la pagamos, pero Sí. también vamos a tener que pagar por la que botamos. Por la que también. votamos, sí, por la que usamos, como por decir así, en el lavamanos o incluso cuando la gente se ducha, ¿verdad? Y todo eso.
Me han contado que ahora también como que hay muchas edificaciones o edificios que han hecho que no contaban ni siquiera como con ese, ¿verdad? Como Exacto. aprobación, ¿verdad? De que iban a tener agua. Sí. Vi un documental en YouTube hace poco Ujú. acerca de Guanacaste también, en muchas construcciones que hicieron allá también, Ajá. que no cuentan con ese recurso, ¿verdad? Y ahí están las casas y todo, las lograron construir sin ni siquiera, sin que estuviera aprobado, ¿verdad? Como ese recurso. Entonces me pregunto cómo es que se la irán a jugar, ¿verdad? Sí. También, porque, bueno, Jaco está creciendo rápidamente y muy grande, ¿verdad? Entonces yo me pregunto a veces como sí, como cómo irá a ser en el futuro, ¿verdad? Como con tantos espacios, tantos cuartitos, ¿verdad? Un montón de baños. Y está esta preocupación, ¿verdad? Que es pues el agua, ¿verdad? Y también como mencionaste, ¿verdad? La planta de tratamiento, que es algo que pues mi madre, ella me lo ha repetido un montón de veces, ¿verdad? En el pasado es como, no tenemos, ¿cómo es posible que no tenemos la planta de tratamiento y todo eso, ¿verdad? Yo no lo entendía. Estoy yo aprendiendo también como muchos, ¿verdad? Ujú. Mucha gente como de esta generación, ¿verdad? Y a veces lo hacemos como sin conciencia, ¿verdad? Como Sí. dices tú, nada más los que están como en esa etapa de adolescencia, a veces se quedan en el baño ahí bañándose como por media hora, ¿verdad? Con agua caliente o como sea, ¿verdad? Pero no piensan en eso. em, pero vos qué piensas, o sea, el AIA, vos piensas que tal vez el AIA puede desarrollar un sistema también de recolección de aguas de lluvia o de, ¿verdad? Como, no sé, ¿qué piensas vos como, Bueno, primero, pienso que la IA tiene todo la estructura para hacer algo así. ok? Si ahorita no lo ha hecho es porque o está en trámite o no se animan, pero digamos, Costa Rica puede desarrollar lo que sea. Sí. Tenemos grandes ingenieros, nosotros no tenemos que ir a otros lados a buscar, eh, bueno, ni idea ni tecnología, porque aquí tenemos universidades donde lo que sale de esas universidades graduados son muchachos y muchachas que tienen demasiado talento y han invertido gran parte de su vida estudiando, saben mucho y tenemos también un montón de ingenieros. O sea, si usted me dice, bueno, es que la IA tal vez no lo ha hecho porque no tiene gente, no, tiene gente y bastante capaz. Quizás no creen en que pueda haber un megaproyecto tan grande y que lo debamos a algún otro banco que nos lo preste, pero qué importa que se deba, pero es que tiene que hacerse. Pues, Entonces es la tramitología. La exactamente. tramitología es como la parte como más Esa complicada, burocracia. ¿verdad? Esa es la parte más dura. Es la ¿Ves? burocracia, ¿verdad? Que los mantiene como ahí, ¿verdad? Porque no solamente es Jacó, es Quepos, es muchísimas otras cantones que requieren de bueno, la mayoría de lo que esté en la costa necesita tener una planta de tratamiento o lo que le estamos diciendo, ¿verdad? El alcantarillado sanitario, que es súper importante porque si no todo iría a dar al mar. Estamos demasiado cerca, entonces todo va a drenarse siempre, aunque sea ahí a, no sé, 5 o 6 metros, pero va a ir termina dando al mar. Y no hay como ese filtro, por lo menos si uno dijera, bueno, la tierra es un filtro natural, pero estamos demasiado cerca de la playa y Jacó también tiene el agua a el nivel freático, ¿verdad? Por el mar, sí, o Exactamente. sea que no podemos sacar agua como muy cerca No, porque tiene exacto, sal, contiene exacto. con sal, Sí. ¿verdad? Entonces, digamos, si hablásemos de soluciones reales, Ujú. eh, será como que el pueblo, la gente, necesita como involucrarse un poco más, porque, digamos, yo a veces hablo de esto con mis tatas, ¿verdad? Yo les digo como, yo no sé chicos, pero yo siento como que el pueblo necesita empezar a Eso, atender un poquito más, así es. ir al consejo, ir a como estar ahí un poquito más presente, Claro, tal poner vez presión. a ponerle un poquito de presión al agua para que, ¿verdad? Sí. Porque yo siento que sí, como que eso es lo que ha hecho falta a veces. Y yo sé que es un poco cansado Ujú. también porque las reuniones, ¿verdad? Y se vuelven Sí, largas sí. y es como, bueno, sí, hemos estado hablando de esto ya como por 2 horas, ahora qué vamos a hacer, ¿verdad? O sea, ya llevamos ratico, ahora, oh, chiquillos, ¿qué vamos a hacer? Pónganse los guantes, las botas y vamos a abrir la calle, ¿me entiende? Yo pienso como que eso a veces es lo que hace falta ya, como
que la gente como que despierte o como que realice ese aspecto de las cosas y como que digan, bueno, nosotros somos la municipalidad también, Así ¿verdad? es. En Garavito tenemos dos grandes necesidades que tienen muchísimo apoyo. Por ejemplo, esto del alcantarillado sanitario ha sido pura ineficiencia de la IA, porque así se lo puedo decir. Digamos, Jacó antes era el encargado de administrar su propia agua y llega un momento en el periodo, ¿verdad?, de que se le entrega a la IA con la promesa de que ellos construyen el alcantarillado sanitario y esas son las horas en que ellos no han cumplido, pero tampoco devuelven el acueducto, por decirlo así, ¿verdad? Sigue perteneciendo o ellos siguen administrando el agua. Entonces, esa es su primera falla, ¿verdad? Y la segunda es que también existe el voto Garavito, que es algo en donde todas las municipalidades que llevan sus aguas al río Virilla y que después llega al Tárcoles, tienen también que responsabilizarse de toda la basura que llega. Y es algo que no lo hemos tampoco peleado. De alguna manera, esas 34 municipalidades, 34, 36, tienen que ya sea o darnos un pago por todo eso que han contaminado o hacerse responsables de sus residuos. Unas mallas o algo, yo he visto como construyen a veces unas mallotas y recogen todo y, ¿verdad? Son sistemas buenísimos, la verdad. O que no llegue hasta la alcantarilla. Pero ¿qué pasa? Digamos, yo por ejemplo en San José, que he recorrido, me encuentro donde dicen las placas, esta alcantarilla va hacia Garavito, ¿verdad? Como para que la gente no la ensucie. Pero si usted va y se fija, la alcantarilla está llena de chingas de cigarro y cosas. Dios montones mío, y Dios, Dios. microplásticos. Entonces, de verdad que uno dice, bueno, sí, están haciendo un esfuerzo porque no llegue tal vez la cajita de Coca-Cola, bueno, la botellita de Coca-Cola, pero el resto de cosas sí está llegando y tenemos nuestras playas llenas de microplásticos. También hay microplásticos, sí, cuando uno camina uno lo ve. Exacto, entonces digamos, ¿qué hemos hecho también por eso, verdad? Que es algo que también hay que hacer presión. Sí. De que ese voto Garavito de verdad se cumpla. ¿Cuántas municipalidades ya han tomado serio el asunto? No es solamente la basura, también son las aguas negras, ¿verdad?, que están llegándonos. Y pues aquí hay bastante desarrollo, pero no es comparado con el que hay en Heredia, Alajuela, San José. Y todas esas aguas negras nos están llegando al río. Al río y a la playa. Y al Tárcoles. Sí, dichamente, ¿verdad? Hasta llegar a la playa y cada vez que llueve se limpia todo el GAN, la gran área metropolitana, y termina todo acá. Como, o sea, se lavan todas las miadas y todo lo que hay en la calle y todo baja, ¿verdad? Entonces uno se pone a ver, bueno, es difícil, ¿verdad?, pensar que como sociedad no hemos de verdad enfrentado el problema y tomar cartas en el asunto. Sin embargo, rescato que sí, Garavito tiene muchísima gente que se dedica a hacer las limpiezas de playa, limpiezas de ríos, y también lo hacen otras comunidades, pero no basta. Es que lo que tenemos que hacer es que no llegue nada. A veces, o sea, quisiera como que la gente se detenga por completo en comprar como todo lo que son como los plásticos, ¿verdad? Y todo eso. El problema es que están en todo lado, digamos. Ahora fui a la Macrobiótica y me compré un par de cepillos de dientes de los que ellos venden, ¿verdad? Que son como de maderita y vienen en una cajita de cartón también que se descompone y todo eso, ¿verdad? Solo que no todo el mundo está acostumbrado a eso. La gente normalmente va y compra ¿verdad? En otros supermercados. Y son cepillos plásticos y esos cepillos cuesta mucho también que se degraden, ¿verdad? Y pues mencionando el agua, este tema del agua es enorme. Claro. Vieras, Marisol, a mí lo que me cuesta confiar en el agua potable. Digamos, justamente en estos últimos tiempos yo he estado, digamos, llenando la taza de vidrio, por decir así, o el vaso, y yo veo como está blanca, se ve como leche. ¿Verdad? En lo que lleno el vaso se ve blanca. Y me cuestiono, ¿verdad? O sea, en el momento yo me cuestiono y es como, ¿será que me puedo tomar esta agua, verdad? Porque se ve como que está como... Entonces hay gente que me ha dicho, porque yo soy un poco paranoico, ¿verdad? En ese sentido, ¿verdad? Me han dicho, no, es que eso es como las burbujas y el calcio y todo eso, ¿verdad?
pero sí, a veces como que yo, como te digo, no confío porque siento como que tal vez como que está siendo como manipulado en cierta manera. Cuando hago té, porque soy como de tomar mucho té también, tengo una, en inglés le dicen kettle, es como para calentar, una calentadora de agua Ah, sí. y queda como con una capa grandísima así, ¿verdad? Como creo que es como, no sé, una combinación, ¿verdad? Como de calcio, Ujú. cloro y otro montón de ingredientes que tal vez le tienen que poner para que, tal vez Esté- como viene un poco sucia, entonces tienen que tratarla. Entonces me preocupo un poco por tener que tomar esa agua. Obviamente yo la tomo si tengo que tomarla en un momento, tengo mucha sed o algo y yo Sí, tampoco puedo ser como de uno se vidrio. acostumbra Sí, sí, no puedo ser tan delicado. Yo a a veces yo los digo, cuchillos. yo digo, deja de ser tan loca, o sea, tomate el agua y ya, ¿verdad? Yo tomaba agua de tubo, Sí. también cuando estaba carajillo y todo, pero sí, a veces me pongo como un poquito así como en duda. Entonces he estado yendo y relleno el bidón como con agua. Ahí tiene ahora unas estaciones, ¿verdad? Donde uno va Sí. y llena el agua que es agua filtrada Ujú. y ya la calentadora de agua ya no le pasa eso. De veras. Entonces yo la limpio con vinagre, hiervo el vinagre, entonces le quito todo eso blanco y ya ella Ujú. queda como nueva. Y he estado hirviendo el agua con esa agua que se supone que es filtrada y todo y no se le hace Y no nada. se le hace. Queda siempre limpiecita, ¿verdad? Entonces no Ujú. sé, de nuevo, no quiero ser súper delicado, tal vez sí lo estoy diciendo, pero sí, a veces me preocupa un poco ese trato que le dan o cómo la tratan, ¿verdad? Em, bueno, y ya como saliendo como un poco más del agua, salgamos del agua hacia la tierra. Este, ¿Cómo ha sido su rol como vicealcaldesa? Y pues, ¿cómo es estar ahí, en verdad? Como en bases diarias. ¿Y cuánto tiempo has estado como vicealcaldesa? Porque bueno, nos estamos conociendo, ¿verdad? Sí. No sé exactamente cuánto, Ujú. no sé cuánto tiempo tienes más o menos ya de estar como vicealcaldesa, pero estuviste en otras posiciones también anteriormente. Bueno, yo en esto de la política fue porque ya un día vino Frank y me dijo, Mari, tenemos ahí un partido, ¿verdad? El PPG Sí, y a ver si nos quiere colaborar. Entonces ya yo le dije que sí. Y ok. entonces ya empezamos a ayudarle, ¿verdad? Eso fue hace 3 periodos. Y y siempre ayudándole, ¿verdad? Fran me decía, Mari, ¿me ayuda? Y yo sí, claro, con mucho gusto, porque yo siempre había sido partidaria de otro partido y siempre ayudé. O sea, Sí. yo chiquitilla era las que andaba en el cajón del carro lleno de banderas y jalando a todo el mundo a votar. Ya más grande, entonces ya llamaba a la gente y la convocaba para ir a votar por algún partido, ¿verdad? Sí. Pero siempre fue como lo que mis padres eran, digamos, de ese color político, entonces yo también seguí esa costumbre. Claro, claro. Y la fundación que tuviste Exacto. también, como me contabas, que era que Sí, entre todos se ponían los guantes, iban, exactamente. abrían la calle y todo, entonces me parece que por ahí viene. Ajá. Sí, Y entonces, todo ese y aprendizaje, ¿verdad? Entonces yo dije, mira, nunca había pensado, o sea, siempre he ayudado como a otros para que lleguen ahí, pero nunca había pensado participar yo, ¿verdad? Y bueno, pues entonces empecé a participar, pero eh, digamos, quien me abrió, digamos, la parte social, ¿verdad? Ha sido como, bueno, la catequesis, ¿verdad? Las asociaciones de desarrollo. He pertenecido a Unión de Cantonal, también de asociaciones. Estuve en la federación también de las uniones, ¿verdad? Entonces, siempre he trabajado como esa parte comunal. ok. Y ya cuando llegó, bueno, cuando ya me piden que trabaje ya como con un color, ¿verdad? Con un partido, entonces, bueno, yo dije, ya, y pues me imagino que debe ser parecido, ¿verdad? A lo que he estado haciendo todo este tiempo. Y de verdad sí, así lo veo, solo que era como en un pequeñito Sí, sí, y ahora se hizo a como gran escala. grandísimo, ¿verdad? Sí, Para mí ha sido un honor, de verdad, servir a Garavito, ok. servir a la municipalidad de Garavito. Para mí ha sido, no es un sueño que yo realizara porque no lo tenía como en mis metas ni tampoco en mis ideales, pero al fin fue algo que se dio Se y, presentó. y lo disfruto Sí. muchísimo. O sea, yo estoy muy agradecida con Dios y con el universo porque me dieron esta oportunidad de estar ahí y, y uno se puede pensar cuántas personas podrían llegar a donde estamos. Y sin embargo, son pocos los que llegan. Entonces, ojalá que los que lleguemos de verdad hagamos algo bueno y que sirvamos y que de verdad tomemos ese puesto no como una casualidad, sino como una responsabilidad de Sí. verdad que
Para mí es una gran plataforma la que tiene la municipalidad, todo el equipo municipal, desde, no sé, desde el que maneja un carro hasta el que hace una compra o al que decide qué color tiene que ser esa compra, es alguien fundamental. Cada persona que está ahí y tiene su trabajo es por algo que está ahí, y yo siempre trato de decirles que se la crean, que son muy importantes, que el trabajo que ellos hacen, quizás uno pueda buscar a otro y reemplazar o lo que sea, pero lo que uno hace cuesta mucho que otro lo reemplace. Así sea una tarea ordinaria o extraordinaria, cada uno le pone como su toque, ¿verdad? Y lo que lo hace importante es creérselo, estar en ese trabajo y decir, yo sirvo a una gran institución, porque eso es, o sea, la municipalidad es una gran institución en donde debemos de estar muy orgullosos desde que nos levantamos y vamos para el trabajo, porque vamos a servir. Yo siempre estuve acostumbrada a que no me pagaran. De hecho, cuando cuando quedo, ¿verdad? Yo ni siquiera sabía que una vicealcaldesa se le pagaba. Ok. Y después descubro que sí, entonces yo así como doble alegría, ¿verdad? Qué dicha, me van a pagar porque nunca Por me habían hacer algo que a pagado. uno le gusta Sí, también. exacto. Sí, yo sé, es como, por ejemplo, conmigo con la música, ¿verdad? Ah, bueno. Por tanto tiempo, ¿verdad? Que yo hacía eventos y participaba, ¿verdad? Como cantando aquí o presentándome acá. Eso. Me decían como, bueno, nosotros le damos a usted el espacio, la oportunidad, ¿verdad? Pero no tenemos un presupuesto para pagarle, ¿verdad? Si usted quiere, llega y se presenta y nos ayuda y todo, ¿verdad? Pero no podemos pagarle. Entonces yo, o sea, yo igual yo lo hacía porque me gustaba la música, ¿verdad? Y lo disfrutaba y quería como, obviamente, esa oportunidad. Sin embargo, que, bueno, y se siente muy, muy diferente ya cuando le dicen a uno como, bueno, mae, vea, queremos que esté en este festival, eso es lo que tenemos, y le podemos pagar tanto por su show. Y obviamente a Cam también le paga a uno si uno se registra y registra las canciones y todo. Uno va aprendiendo también, ¿verdad? Pero sí, de ahí, tiempo perdido hasta Los Ángeles lo lloran, ¿verdad? Como dicen los de la vieja Así es, escuela. así es. Y estoy de acuerdo con el hecho de que ahora la municipalidad eh, se siente ahora como un gran cambio. Se siente como que hay gente que sí está ahí para servir. Hace no mucho, antes, o sea, un tiempito antes, recuerdo que un carajo me dijo como, es que ahí los que están, los que sirven, no sirven. Algo así me había dicho un carajo, ¿verdad? Me había dicho una vez, es que los que están ahí, si sirven, no sirven. Algo así me había dicho yo, wow, ¿verdad? Para mí fue como, que entonces, ¿qué van a hacer? ¿Verdad? Era como que más bien como que querían estar un poquito más como en Exacto. una zona de confort, ahí sin mucho responsabilidad, como que no, ¿verdad? Mejor, qué sé yo. En ese entonces tal vez no había TikTok, o sea, TikTok es algo nuevo, pero sí se ve mucho eso, ¿verdad? De que tal vez hay gente que no está usando ese tiempo para ser responsables en cierta manera, ¿verdad? Y ver al pueblo o al cantón o al país como un hijo. Entonces, si vemos al país como un hijo, queremos cuidarlo y queremos que tenga buena salud y no queremos que pase, ¿verdad? Como por... Y entonces siento como que, pues quizás sí, antes la administración o la gente que había antes era como un poquito como diferente en cierta manera, porque ahora yo veo como una respuesta como más inmediata, ¿verdad? Claro. En el grupo de recolección de residuos y de todo eso, de reciclaje. Eso lo hablaba con George también anteriormente, como lo rápido que son. El Sí, momento en que hay algo ahí como tirado. Yo creo que así usted es. me respondió una vez que yo puse, no sé si fue Seguro, usted, que yo puse una refri, que hay una refri en la calle. seguro Sí, que sí. y usted me dijo, ahí está la refri. Algo así, yo le dije, yo no sé, yo creo que sí. No, 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 ya se la llevaron. Ajá, Entonces es rapidito, en el mismo día se llevan sí, lo que queda ahí tirado, ¿verdad? claro. Entonces me gusta mucho como ahora la gente del pueblo también pueden tener ese tipo de respuesta, ¿verdad? Y de verdad que me hace muy, muy feliz, ¿verdad? Como ese cambio, porque sí, Jacob lo necesita con tanto potencial, ¿verdad? Estamos súper cerca del aeropuerto. Por un lado, no sé por qué, pero he sentido también como que se le ha dado como una muy mala fama. Eso. Me han contado algunos de los viejos, ¿verdad? Y la gente que conoce un Ujú, poquito más, que tienen como más, ¿cómo diría? Como escuela, me ajá, han dicho como que los medios, y hay algunas personas que trabajan como en los medios de comunicación, para no nombrarlos o sí, nombrar nombres, ¿verdad? Ni nada, pero ajá, me han dicho como que tienen inversiones más allá, como por el otro lado, por el lado del norte, como ya por cerquita, como
por Tama y esos lados. Entonces a ellos les sirve como hacer propaganda como con negativo y promover más eso y ponerle enfoque para que la gente agarre más bien para allá, ¿verdad? Lo cual tiene mucho sentido, o sea, si estamos hablando de una estrategia de mercadeo, decir, de si no, mandemos la gente para esta otra fiesta para allá, ¿me entiendes? Y digámosle que ahí la cosa está como un poco fea, ¿verdad? Como que Jaco está un poco sucio, sí, no, digámosles que hay mucho crimen, digámosle que la cosa está terrible, lo cual sí está bien, sí tenemos un poco de crimen. Yo sé que Jaco pasó por un tiempo muy difícil también el año pasado, ¿verdad? Que hubieron como unas guerras, ¿verdad? Ahí como entre la gente, ¿verdad? De los que están ahí en esos gremios y todo eso, ¿verdad? Sin embargo, eso no está relacionado con las familias ni con los jacobeños de pura cepa y con la gente que ha vivido aquí por tanto tiempo, ¿verdad? Eso es algo como que es entre ellos más que todo, ¿verdad? Entonces yo a veces le hablo a los chamacos y a la gente también joven, ¿verdad? Como que vienen de allá. Le preguntan a uno como, mae, ¿cómo está la vara allá en Jacó? ¿Está seguro? Y la vara, porque me dicen, ¿verdad? Se ve como, ¿verdad? Como que en las noticias como que da miedo la vara. Y digo, yo, papi, aquí estamos tranquilos, ahí está la montaña Miro. Hasta donde yo sé, la montaña Miro no se ha ido para ningún lado. La playa sigue estando ahí, ¿me entiende? Usted sale a Jacó en las mañanas, va al café y todo, y ahí hay gente de lo más lindo, ¿verdad? Lo que pasa es que sí, la gente a veces obviamente se dejan llevar por todo ese contenido que les comparten, que obviamente, o sea, si alguien viene aquí a Jacó y busca esa vida, ¿verdad? Como y se rodea como de todo ese tipo de energía, van a ver cosas que pues no les van a gustar tal vez, ¿verdad? Entonces eso es lo que yo trato como a veces de comunicarle y a la misma vez pues la municipalidad ahora está jugando un papel como muy importante también, ¿verdad? Como en todo lo que es como la seguridad también he visto, ¿verdad? Siento como que a veces falta un poquito más como de policía o presencia municipal, ¿verdad? También han hablado de eso como en los consejos o, ¿verdad? En las reuniones. Bueno, de todo lo que hablaste, ¿verdad? El rescato de Jacob, siempre todas las comunidades o en Costa Rica todas las provincias tienen sus problemas, ¿verdad? Para nadie es un secreto que la provincia de Punta Arenas ha sido muy golpeada, ¿verdad? Ha sido como la parte más pobre igual que otras provincias alejadas, ¿verdad? Pero sin embargo, uno se pone a ver, bueno, a ver, ¿cuál pobreza, verdad? Entonces, ¿cuál es la pobreza? El montón de naturaleza que tenemos, el montón de ríos que tenemos, el montón de playas que tenemos, quizá la visión que hemos tenido o que han tenido nuestros visionarios, ¿verdad? De tiempo atrás, ha sido quizás muy dirigida al material o a otras cosas que han sido faltantes en la vida de esas personas de hace mucho tiempo atrás. Pero en realidad nosotros tenemos una gran riqueza y Garavito es rica no solamente por su gente, o sea, la gente es maravillosa, súper amable. Aquí pueden llegar cualquier persona de cualquier lado con cualquier cultura que rapidito está diciendo pura vida y que ya rapidito está disfrutando. O sea, aquí el que viene no tiene miedo a que pasen cosas como si pasan lastimosamente en otros países. Entonces, ¿qué pasa? Como no estamos acostumbrados a ver violencia, ¿verdad? Porque siempre hemos sido, ya pues, un país que no ha estado rodeado de eso, ahora viene otras nacionalidades, ¿verdad? Introducir violencia en el país y nos hemos quedado cortos en defenderlos, porque ahorita que pasó el 14 y el 15, ¿cuántas veces dijimos que no íbamos a permitir que íbamos a espantar a los esbirros, ¿verdad? Y que íbamos a mantener la patria y eso lo hemos perdido mucho, pero hago un llamado. ¿Cuántas veces en la escuela cuando estábamos chiquitillos, todos los días nos ponían a cantar el himno? Entonces uno crecía con eso de que había que defender la patria. Ahora los muchachos les quitaron eso. Sí. Entonces, ¿cómo la van a defender? Sí, el interés no es el mismo. Exacto. Sí. Entonces, ahí es donde, ¿verdad? Hemos ido como dejando botadas, raíces que antes nos funcionaban y muy bien porque nos mantenía conectados a la defensa de qué. No es solamente de las personas, sino de la naturaleza, de lo que tenemos. Si nos ponemos a ver cuántos países tienen lo que Costa Rica tiene y somos chiquititos. Si fuéramos grandes seríamos el corazón del mundo, porque daríamos
muchas energías buenas para la tierra. Y usted en cualquier parte que vaya de Costa Rica encuentra un río, encuentra animalitos, usted va al parque, de todo ve, o sea, ¿dónde pasa eso? Es cierto, es cierto. Hay ciudades en donde usted no ve, pero ni siquiera un pajarito, y aquí los tenemos por todo lado. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hemos dejado por fuera ese valor, esas maravillas, ¿verdad? Que tenemos que perseverar y perseverar, Sí. reservar. Oye, Reservar, sí, 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 de cosechar, exacto, alimentar, de todo todo, eso, sí. dígales. Y entonces, ¿qué pasa? Ya y nos desconectamos. Y Sí, ya perdimos esa raíz que nos mantenía ahí conectados. Y es doloroso porque es súper importante que volvamos a decir por qué nos vienen a visitar, por qué la gente viene a invertir, porque somos lindos, porque la playa es hermosa, porque tenemos un montón de naturaleza. sí. Entonces no podemos ver a Jacó como puro cemento, puro edificios. Jamás tenemos que verlo con todo. Claro, todo el paquete, Un todo el paquete paquete. entero. Y ojalá bien, la naturaleza, cada cosa en su lugar. Sí, sí, Lo que pensemos, podemos construir edificios, pero también los podemos hacer naturales. cierto, cierto. Y podemos tener montones de agua, pero podríamos tener una mejor práctica de cómo la ¿Cómo vamos la a utilizamos y devolverla? devolver. Tenemos que pensar que todo lo que utilizamos no es nuestro, Ujú, es de todos. Y cuando tengamos la visión de que nada es nuestro, aunque lo compremos, ujú. porque al final es del quien lo necesita. Sí, 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 así Y es. creo que tenemos que llegar a eso, en que es una necesidad de todos. No es porque este vaso es mío, porque yo lo compré, no, lo compré porque tenía la necesidad de tomar agua. De tomar agua. Pero cuando ya no lo ocupe, se lo puedo dar a otro. Ujú. Y si pensáramos así, creceríamos. Claro. Seríamos de verdad un país más pura vida. Porque si usted le pregunta a mucha gente que viene acá, le encanta la calidez que tiene el tico. El tico le ofrece un gallito a todo el mundo, le ofrece agua a todo el mundo, un cafecito. O sea, eso no se ve en otros lugares, la gente es indiferente. Y Fría, como fría. como fría. Sí. Aquí no, aquí todos, aunque sea para el chisme, ¿ah? Sí. Hay ver que hay. Y Sí, sí, sí. por lo menos en algún momento llegan a ayudar, ¿verdad? Y en otros lugares eso no sucede. Todos están como metidos en su casa, no pasa nada. Y eso es lo que está pasando aquí Sí. en Jacob, que muchos están en su mundo y se les ha olvidado que existe otro afuera. Entonces, a ver, Salir, sí. claro, sí. tenemos sí. Bueno, a ver, no nos está gustando lo que vemos en la noche. Ujú. Entonces salgamos las familias enteras Claro. y seamos más los que salimos Más de ellos, noche más a de noche. jugar, a estar con los niños y todo para que la Ey. gente se vaya. Lo que 1000%, 1000%. lo que no está bien. Eso es, yo Entonces, siento eso. Si tenemos una esquina donde solo llegan a hacer maldades, Ahí llegamos entre todos, le digamos, cortemos chiquillos, y vamos, vamos, no los queremos aquí, si quieren llévense en esa fiestica para otro lado, pero aquí está la gente. Sí, Es que eso apoderarse, es, apoderarse sí, del sí, lugar. sí. De ahí, ciertamente yo eso es lo que a veces pienso, ¿verdad? Como incluso con muchas cosas que a la gente no le gusta que ven, eso, yo siento que eso es lo que tiene que suceder. La gente de aquí, los que han crecido y los que tienen sus negocios y sus familias, llegar todos juntos, vamos para afuera y le decimos, hey, vea chicos, así con todo el respeto, no los queremos aquí. Exacto. Está bien, vea, 24 horas, ¿verdad? Íbamos a darles 48, pero mejor 24, ¿verdad? Y entonces yo siento como que por ahí va la cosa, ¿verdad? Claro. Ahora, Marisol, ¿cuáles han sido algunos de los retos y las dificultades que has tenido a lo largo del camino como vicealcaldesa, ¿verdad? Y como ser humano también en los últimos tiempos. ¿Cuáles han sido como las partes más, ¿verdad? Los caminos más difíciles, por decir así? Bueno, yo tengo un problema ahí de piedras en los riñones, ¿verdad? Entonces, he sufrido varias veces enfermedad en este año, tengo un año y resto de ser vicealcalde Ok. y ya me han internado 3 veces en el hospital, ¿verdad? Por el estrés Sí. y también la falta de tomar agüita y cosas así, me pasan la factura y termino en el hospital, ¿verdad? Pero, digamos, de la parte de enfermedad, eso ha sido un problema para mí. También ha sido transmitir a otros que se la crean.
Claro. Porque digamos, cuando yo entro a la municipalidad, primero no entré normal como mis otros compañeros. Ujú. Entraron el 1 de mayo, ¿verdad? Ok. Yo me entro como 20 o 20 resto de días después. Entonces que entré, pero como que mucha gente no se acordaba que existía la vicealcaldesa, ¿ah? Ujú. Entonces yo empiezo a hacer como un recorrido en toda la municipalidad y a conversar con las personas, pero muchos no sabían quién era yo, ¿verdad? Entonces pude tener como una fotografía de todo lo que estaba pasando desde una visión de ser una persona que no tenía nada ahí, ¿verdad? Que nada más estaba haciendo preguntas Ujú. y que la gente fue muy honesta a la hora de contestarme. No tenía Ok. como esa máscara de que, mira, esa es la jefa, le voy a decir esto. No, se Sí. abrieron completamente a decirme las cosas. Claro, claro, Entonces, claro. cuando ya veo todo lo que estaba pasando, me di cuenta que mucho de lo que pasaba es que, a ver, muchos de los funcionarios no se sentían bien porque tal vez estaban trabajando en la calle y les gritaban cosas. Y Claro. otros, por el nivel tan grande que había de la atmósfera negativa, Ujú. entonces por un error de uno, todos eran corruptos. Claro, claro, claro. Por uno que vagueaba, todos eran Todos vagos. eran vagos. Entonces, Sí. cuando usted entra y se topa con ese tipo de energía que tienen las personas, todo era no, 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 no. Entonces, cuando ya empezamos, bueno, empecé yo a dar ciertas directrices, ¿verdad? Entonces, del área que me correspondía, ¿verdad? Entonces, ya empiezo a ver, ¿verdad? Muchos no, 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 y no, no, no se puede, no, 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 no. Y así pasé meses, ¿verdad? Y esa negatividad fue la que más difícil. Qué duro, ¿verdad? Porque se transmite a través de la, es una energía, Es una energía. a veces las maneras como te miran, ¿verdad? O la respuesta, Claro, ¿verdad? A los veces gestos corporales los son gestos y todo, o sea, exacto, eso es como una de las comunicaciones a veces como más fuertes, sí. va más allá de las palabras, por Y, decir así. y digamos, algo de lo que me topo es que muchos departamentos me decían, es que aquí la vicealcaldesa nunca ha venido, una vicealcaldesa. Ujú, ujú, Entonces, y yo, ¿cómo que nunca ha venido? Entonces, ¿qué hacían en 4 años? O sea, ujú, ¿cómo no ujú. conocían su departamento? ¿Cómo no vinieron a ver qué necesitaban? O Qué sea, loco, sí. entonces yo de verdad que cuando escuchaba todo eso, yo decía, increíble, no lo puedo creer. Bueno, a mí me encanta madrugar, entonces varias veces a la semana Sí. entro a las 5 de la mañana con las cuadrillas Ok. y entonces me doy cuenta de cosas, no porque pregunto, sino porque escucho, entonces Ujú. trato de resolverles muchas de las cosas, ¿verdad? Voy y le digo a Fran, mira que los chiquillos ocupan tal cosa y entonces Fran siempre muy dispuesto, ¿verdad? Un alcalde para mí es un gran alcalde el que nos tocó y ojalá que la gente valore, ¿verdad? La persona que tenemos ahí y rezar por él todos los días. Em, Amén. entonces tratamos como que de ver muchas situaciones que no se ven de 5 a 8, ¿verdad? O que no se ven de 4 en adelante. Entonces, Ujú. em, formar grupos con todos los departamentos y ver el diario, ¿verdad? Ahí, aunque digan a veces cosas, no importa, o sea, pero expreses en qué necesitan, qué pasó, o sea, tengan ese acercamiento Ujú, y digamos, casi siempre lo que nos dicen, tratamos de resolvérselo. Y así ujú. con las personas, digamos, el teléfono mío anda en todo lado y el de Fran, y siempre atendemos. Yo hay veces a las 2 de la mañana estoy atendiendo el Sí, teléfono. de hecho que nos comunicamos como en la noche, usted me respondió y yo, Sí, pues eso yo realmente como que lo admiro mucho, ¿verdad? Porque uno piensa, o sea, después de pasar, ¿verdad? Como todo el día con todos los diferentes cosas que se presentan, ¿verdad? Ella tiene tiempo para responderme sí, y para venir aquí también, ¿verdad? Entonces, por eso yo te dije, mira, con calma, o claro. sea, venga a su tiempo, que Sí, terminen lo que tienen que hacer ahí, porque yo obviamente, yo no quiero interrumpir con el trabajo, ¿verdad? Que ustedes hacen. Y entonces sí, definitivamente, o sea, se comprende ese aspecto, ¿verdad? Como claro. de la respuesta que le da la gente a veces a uno, ¿verdad? Como lo negativo, por decir así, ¿verdad? Claro, y ya después de que ya entonces uno empieza a ver, bueno, yo soy ama de casa, Ujú, estudié educación, pero no lo terminé. Y saqué muchísimos cursos en el INA, gracias a Dios que existe el INA, ¿verdad? Que, ujú. que aprendí a usar la computadora
muchísimas cosas que le enseñan a uno. Ujú, También soy agropecuaria, ¿verdad? Podría decirle que soy campesina, ¿verdad? claro. Y siempre lo mío ha sido como el campo. Sí, he sido vendedora de huevos, he tenido pollos de engorde y he vendido, me ha ido súper bien, exitosos han sido todos los trabajos. Y, y entonces uno empieza como a adquirir, ¿verdad? Muchas ideas de todo lo que ha hecho. Ok. Entonces, cuando me toca la parte que Frank nombra, servicios de excelente calidad, ¿verdad? Que es la municipalidad, entonces es como, wow, me tocó lo que ya tengo como experiencia, ¿verdad? Y entonces he dirigido ahí, en esa Sí, parte, ¿verdad? Con la experiencia, entonces ya, digamos, no me pueden decir a mí, es que tal cosa no se puede porque yo sí, yo la he hecho. Entonces yo les puedo decir cómo. Y para mí eso es muy bonito porque digamos que parte de todo lo que he hecho en la vida, ahora aquí en la municipalidad también lo pongo al servicio de los demás. Entonces, cuando a mí me dicen primero eso, que nunca ha llegado una vicealcaldesa allá, digamos, al relleno sí, ambiente o al basurero, o bueno, allá a la transferencia, que nunca ha ido tampoco allá con los guardavidas. O sea, cuando yo empiezo a escuchar todas esas cosas, yo digo, wow, o sea, tengo todo, ¿verdad? Aquí sí, sí, porque es bonito, cuánto no podría yo aprender y ayudar. Y bueno, y en eso hemos estado claro. construyendo. Entonces, cuando uno ya tiene como esa relación con todos los funcionarios, entonces ya uno hasta conoce qué le pasa, ¿verdad? Ujú, Ya puede hasta ver un poquito más allá ok, ok. de un simple trabajador. Ya uno ve, eh, ya ve como con cariño, ¿verdad? Aquella persona. Las necesidades de los Exactamente. otros. Y entonces, vea, yo he aprendido y creo y estoy casi segura que son muy felices muchos de ellos porque ellos me dicen a veces, jefa, es que hace 10 años no compraba una guaraña. ¿Cómo? La municipalidad con ese presupuesto De no verdad, compraba una guaraña nueva cuando de debería verdad. estar comprando una todos los años. Al chile, así, Ajá, la mejor, exacto. inclusive, ¿verdad? Como de los chicos que andan tomando fotos y videos, Imagínate. que le monten el mejor avión, que Claro, le den el mejor avión para que saquen videos en alta calidad por y todo, y supuesto. para que todo se vea bien bonito, ¿verdad? Así tiene que ser. No, y me encanta como, digamos, como eres en el sentido de que, digamos, a pesar de estar pasando por todos estos problemas de salud, también como mencionas, como tener las piedras y todo eso, ¿verdad? Sí, Em, sigues ahí, sí, ¿sabes? A veces uno tiene como que nada más ponerse la faja y tirarse a pista, ¿verdad? Porque de otra manera uno lo que hace es que uno pone excusas por y como supuesto. que se incapacita y se incapacita y se incapacita Así y es. de tanto que se incapacitan que nunca se ven ahí en la Exacto. municipalidad. Sí. Pero es por esa excusa, es por eso, porque yo a veces siento como que es como muy débil a veces de la mente, nada más decir como, bueno, estoy enfermo me diagnosticaron esto Ajá. y estoy, ¿verdad? Exacto. Como decimos, estamos foco, ¿verdad? Ya no podemos más, ya no doy para Recho. más, Es- ¿verdad? Personalmente yo también paso por cosas como con salud, todos, siento que todos los seres humanos estamos pasando por Exacto. algo como con la salud. Lo único es que hay personas que saben cómo esconderlo un poquito mejor o cómo sobrepasar un poquito más y llevar las cosas a otro nivel en el sentido como que, bueno, de aquí es, como le digo, nada más voy a meterme nada más un poquito más de agua, algún medicamento, algo para hacer esto, ¿verdad? Si yo siento que me siento mal, de ver cómo hago para sentirme mejor y seguir con el podcast, ¿verdad? Porque no se va a hacer solo, ¿verdad? Y yo soy el que estoy Así aquí, es. ¿verdad? Y como haciendo como la conversación, ¿verdad? Con los invitados. Entonces sí, admiro mucho eso, ¿verdad? Que estés ahí, ¿verdad? Que estés presente. Y pues para ir cerrando, Ujú. ¿cuál es tu visión para Jacob en 10 años? O sea, si tú pudieras cerrar los ojos y visualizar el pueblo, ¿cómo lo podrías visualizar? Ujú. Bueno, yo me imagino para 10 años tener Garavito, ofrecer de todo, ¿verdad? Ofrecer playa, como lo tenemos ahora, ofrecer naturaleza a gran escala, ya digamos que nos dejemos de poquillos, ya tenemos que tirarnos en grande porque ya tenemos la educación, ya tenemos la experiencia, o sea, para nadie es un secreto que aquí hay grandes inversores, ¿verdad? Ujú, Y estos inversionistas son quienes han levantado mucho el desarrollo, pues entonces que no les dé miedo,
Sí, que no les dé miedo invertir, pero que inviertan y que piensen a quién van a traer acá, qué es lo que quieren que llegue acá, sí. porque depende de lo que nosotros queramos, eso es lo que nos va a llegar, somos el reflejo Más de deporte. lo que nos llega, Me gusta exactamente. más como ese aspecto, ¿verdad? Exacto. Más deporte que fiesta, por decir Más así. deporte, por supuesto. Sí. Ahora podemos tener la fiesta después del deporte, Sí, ¿verdad? exactamente, responsablemente, ¿verdad? Pero Responsablemente. sí, me gusta, de hecho, que ese Sí, concepto también como de ciudad deportiva también, ¿verdad? Y que, que usemos esa inversión ujú, para actividades, ¿verdad? Y espacios así es. y todas las herramientas que necesitan los chiquillos para poder, ¿verdad? Como hacer esas prácticas y Claro. esos entrenamientos, ¿verdad? Tenemos que aprender a ver, sí, la municipalidad tiene un gran presupuesto, es un, yo sé que hay mucha gente que le preocupan las calles, que le Ujú. preocupan puentes, que le preocupan Sí, las alcantarillados, aceras y todo ¿verdad? el Pero no alcantarillado. podemos dejar por fuera también la cultura, no podemos dejar por fuera otras necesidades. Y hoy por hoy, la municipalidad de Garavito no solamente invierte en infraestructura, también invierte en el adulto mayor. Entonces, en la niñez también se invierte. Entonces, si ustedes se ponen a ver en qué se gastan sus impuestos, sí, ayudan a muchos niños. Hay Ujú, niños que con los impuestos tienen una mejor alimentación, que son los Sensinay, ¿verdad? ujú. También tenemos el centro cívico, que ¿qué hace? Recoger, ¿verdad? Jóvenes para que puedan tener el alcance de Claro. muchas de las actividades que se dan ahí, ¿verdad? Que no las podrían encontrar en otro lugar. Tenemos también, bueno, a JUSE, las ayudas que se le dan, eso les ayuda a un montón de personas adultas mayores que ven ellos, ¿verdad? Que son abuelitos, abuelitas y hasta papás y mamás de muchos de nosotros en el cantón. Entonces, a veces dice uno que no duela dar los impuestos, que no duela pagar. ¿Por qué? Porque se está ayudando muchísimo. Ahora, esto hay que verlo como una parte social, no es uno el que se beneficia, Ujú, somos todos. Entonces, ujú. si queremos ver a Garavito bonito, bueno, empecemos a pagar impuestos, pero hemos encontrado lugares en donde nadie paga impuestos, ¿verdad? Entonces, también quieren tener calles Sí, asfaltadas. claro, adoquinadas o Exacto. como sea, es que es Sí, duro la verdad, digamos, por ejemplo, para mí, que yo sí soy uno de los que anda ahí en la calle, o sí, sea, los que me conocen me ven ahí en la calle eh, caminando, por ¿verdad? O supuesto. ando ahí como, ¿verdad? Con los chiquillos y todo. Así es. Y digamos, ahí yo a veces sí siento Ujú. como esa presión, digamos, como de preguntarme, ¿verdad? Como Sí, qué pasa con el dinero, porque las aceras están todas quebradas. La vez pasada estaba saliendo más por menos y vi donde cayó una carajilla acostada porque qué se pecado. tropezó contra la acera que estaba quebrada. Ujú, Y yo corro en las mañanas de un ujú, costado al otro. Entonces, yo prácticamente, yo voy leyendo la calle. Yo voy leyendo el acera por y yo voy supuesto. viendo como todo está como quebrado y todo. Ujú, Entonces sí siento como que tal vez la gente como que se obstina un poco porque por la condición en las que están las calles, por llenas supuesto. de cacas de zanates y todo eso, ¿verdad? A veces, entonces yo Ujú, entiendo eso. Sin embargo, sí, sí sé que están poniendo ese enfoque ahí. claro. Digamos, ya Fran ha compartido, ¿verdad? También Ujú, algunas de las como proyecciones que tienen, ¿verdad? Y cómo va a quedar la avenida Pastor ujú, Díaz, ¿verdad? También y todo eso, ¿verdad? Más iluminado, más policía en la noche por también, supuesto. principalmente en la noche, ¿verdad? Obviamente en el día necesitamos más presencia de policía municipal, Sí. pero cuando yo he salido en la noche, cuando hago eventos de Ujú, música en la noche, a mí me dicen los dueños, madre, nosotros estamos solos aquí. Estamos solos, no hay policía. Y imagínate. yo, bro, pero ¿cómo, mae? Y o sea, si no fuera por la seguridad que ellos tienen en los bares y las Sí. cámaras que tienen ahí, esto sería, o sea, sería un poco más duro, ¿verdad? Pero igual, no ha estado tan mal, Ujú. ¿verdad? O sea, tampoco voy a decir que hay como una guerra terrible ahí, pero sí siento que tiene que haber nada más un poquito más de presencia para que Ujú. la gente pueda disfrutar una vez más responsablemente, ¿verdad? Claro, digamos, ahorita se acaban de aprobar el consejo, ¿verdad? Y, y bueno, y fue un presupuesto presentado por el alcalde y por todo su equipo, Ok, y son más de 5.000 millones. Entonces, con ese dinero, imagínate qué no podemos hacer. Ahí viene bastante para todos los aspectos, claro. una muy buena inversión. Ahora, ¿qué pasa? Quizás en el pasado, cuando se ha invertido, no se ha planificado. Entonces, también
Se ha hecho. como lo que usted dice, una Sí. acera que viene con un nivel y que la otra otro. Entonces, Sí. ¿qué pasa? Ahora tenemos que quitar todo eso para poder volver a poner lo que era correcto, Claro, hay ¿verdad? que arrancarlo, hay que Exacto. arrancar todo Entonces, eso. todo eso va a tener un costo, también va a tener un costo cuando se empiece a construir, ¿verdad? Claro, claro. Y todas esas cosas hay que verlas como que tiene que pasar para ver si podemos de verdad embellecer más Garavito. Si usted me pregunta a mí, yo lo veo precioso. Sí. Yo vivo enamorada de Garavito. No es tanto el asfalto que usted le puede dar a una calle. Si nosotros nos ponemos a ver, ¿será de verdad que ocupamos ese asfalto? ¿Será A mí me gustaba mucho cuando era tierrita. ¿Será que queremos seguir oyendo los pajaritos? A mí me gustaba un montón cuando estaban esos árboles por más por menos y que estaba toda esa sombra ahí. ¿Se acuerda qué lindo? Todo el mundo ahí como que se sentaba ahí, todo el mundo hablaba, los taxis llegaban y Así es. había un montón más de sombra. En- Ay, Entonces uno se pone a pensar, ¿verdad? Pensar bien qué queremos realmente, porque si usted me dice lugares como más alejados, que son más rurales, tenemos una mina de avistamiento de aves. al chilling. Y si nosotros colocamos ahí una megacarretera, va a ser un ruido que nos va a espantar todo eso, que al final nos podría traer muchísimo dinero. Entonces, hay que planificar bien qué es lo que se quiere, no pensar que todo en la vida tiene que ser asfalto, material. La naturaleza también atrae y Ujú. mucho, y es más el dinero que atrae la naturaleza, porque usted puede colocar un hotel en el desierto, pero quizás nadie vaya a llegar y puede ser el mejor hotel. Pero tal vez pueda hacer una casita en la montaña y ahí quizás todo el mundo va a llegar porque está en la montaña. Entonces, digamos, Sí, al final de habría que cabo. ver, Sí, al final de cabo la gente le gusta venir aquí a Costa Rica por hacer eso, un balance. por la naturaleza y Exacto. por la gente también, ¿verdad? Ahora, si vemos cómo vamos y a cómo va esta globalización, ¿usted cree que quizás llegaremos a ser como un santuario? Y entonces sí vamos a decir, bueno, Costa Rica el santuario del mundo, ¿verdad? Para que la Sí. gente venga a ver que era un árbol. Claro, claro. Era un mono, ¿verdad? El Sí, piso sí, sí. y sí hay que pensar Ay, bien como Dios país quiera. a dónde queremos ir y qué queremos y no gastemos tanto en material. Quizás veamos más la parte cultural, la parte Sí. de los jóvenes, cuánto estamos invirtiendo en educación. Sí. Hemos mejorado el sistema educativo, la infraestructura educativa, porque ahí es donde se están formando. Entonces, quizás apoyar más entre instituciones. Claro. Y si hoy por hoy usted me pregunta, sí, podemos traer más policías, pero también podrían ser cámaras. Hay Sí, muchísima es que tecnología. no hay cámaras, no, eso es Ya una viene, cosa que ya ya se ha viene. hablado. Sí, 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 ya todo eso viene. esas Dios quiera. cámaras están pero pidiéndose a gritos, Claro. ¿verdad? Y Porque la sí, cámara, ¿qué nos va a ayudar? Sí, nos va a ayudar a muchísimas cosas, pero Ok. también nosotros como ser humanos podemos Sí. hacer muchas cosas. Podemos, si vemos una esquina fea, como lo dijimos antes, ¿verdad? Y que tratar de decir, mira, ahí se están reuniendo, pongamos un bombillo, pintemos, pongamos una banquita, Claro, no sé, pongamos aunque sea un letrero, claro, 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 claro. pero estorbémosle a la gente mala para que se vaya y no haga daño, porque al final podemos tener la última tecnología, pero realmente, ¿cuál es la gente que vive aquí? Ujú. ¿Y cuál es la gente que queremos que viva? Entonces, sí es también, ¿verdad? Pensar en todas las cosas. Yo siempre he sido muy positiva en mi vida, ¿verdad? Y siempre he creído que por algo uno está en ciertos lugares. Ujú. Yo siempre he visto, siempre veo plataformas para dar mensajes, ¿verdad? Ujú. Y yo sí quisiera dar ese mensaje, decirle a la gente, créaselo, enamórese del lugar donde vive, así sea el más humilde o el más lujoso, vale muchísimo, es el mismo peso en materia. Ujú. Entonces, siempre hay que tratar a los demás, ¿verdad? Como quisieran que nos trataran a nosotros Sí es. y enseñarles que no es solamente ir a pasear, es también dejar algo. Claro, Que cuando vayamos a un lugar lo dejemos mejor de como más lo lindo, encontramos. claro que sí. Y si podemos dar un poquito para que otros también avancen como lo hicieron con nosotros. Todo lo que hemos aprendido y lo que somos es porque alguien nos lo traspasó, ¿verdad? Sí, sí, Entonces, sí. no podemos ser mezquinos en esas cosas. Es cierto que hace falta el dinero, pero también si no estuviera el dinero, igual tengo que vivir. Entonces ya, y seamos más las buenas personas Sí, y reunámonos de mucha
gente buena para que sea eso lo que atraiga. No veamos a Jacob como la parte negativa. A ver, sí, Jacob tiene cosas malas, pero ¿cuáles son esas malas? ¿Son una? ¿Son 100? ¿Son 1000? Entonces, ¿en qué nos vamos a enfocar? No Claro. podemos pensar que todo nuestro presupuesto va a ser por atacar a una persona que viene a hacer daño. Sí, hay como que empezar a invertir más Claro. como en ese El aspecto, presupuesto ¿verdad? tiene que ser para el resto de las 99 personas que están ahí Sí, con sus necesidades. ¿Y qué vamos a hacer con esa otra persona? Atraerla al sí, grupo. sí, sí, No es botarla, es atraerla al grupo para que ya sean las 100 las que sí, disfruten, porque a sí. veces también hacemos exclusiones que no son necesarias. Si bien acaba de pasar, ¿verdad? Un ejemplo que tuvimos con una banda aquí de chicos que querían tocar. Entonces uno se pone a ver, ¿qué hace falta para participar? Es un tambor y irse a tocar. Y si no lo Muy tengo, básico. pues me voy a bailar. Y si no puedo bailar, pues me voy a cantar. Pero no le cerremos las puertas a nadie, porque al final el parque es de todos, la calle es de todos, Sí, la sí. comunidad es de todos. Entonces, más bien, ojalá animar a más gente Oiga, que de verdad se llene de valor. y la cantidad de chiquillos que hay aquí. Ayer que estuvo el Mucho. 15, yo salí y yo vi ese montón de chiquillos nuevos, un montón de nuevas caritas y un montón de gente nueva Gracias que a Dios. normalmente uno no los ve, ¿verdad? Porque a menos de que hayan, ¿verdad? Como festivales y cosas que uno los puede ver, pero viene una generación enorme, ¿verdad? Y ellos, de nuevo, como se merecen, o mejor dicho, ¿verdad? Hemos trabajado para que ellos tengan un lugar más bonito, Por ¿verdad? supuesto. Para toda la Gallada en la Muni, una avenida Pastor Díaz Bien linda. bien linda, así como lo hemos visualizado, ¿verdad? Como adoquines, un montón de árboles. Bajemos todo este tendido eléctrico que está aquí, que obstruye mucho la vista, y los zanates se pueden ir a pasar a otros árboles, yo sé que sí. Y si sembramos Sí. otros árboles, tal vez ellos se van a ir a pasar a esos Por también, ¿verdad? Porque yo me acuerdo que cuando cortaron un montón de árboles fueron cuando ellos empezaron a pasar a vivir a los cables, y ahora ellos duermen en los cables. Sí, qué pecado. Entonces yo siento como que por ahí va la cosa, también para toda la Gallada, la Muni ahí, este, queremos más eventos donde todo el mundo pueda llegar, por lo menos como un festival, mercadito ahí donde todo el mundo siempre pueda llegar en un buen terreno, música, un poco de arte, un poco de esto y el otro, más compes de surf, ocupamos más competencias de surf, Más deporte. más deporte. Por ahí tenemos toda una comunidad, ¿verdad? Que está representando en grande internacionalmente, ¿verdad? Tenemos el Back Park de Tencio también, que es buenísimo ahí, ¿verdad? Tienen para que los chiquillos se suban en las rocas y todo, o sea, siento como que por ahí va la cosa, ¿verdad? Y también que nos rindan cuentas también, que nos digan, vean, chiquillos, tenemos esto es lo que hemos gastado, esto es lo que vamos a gastar, esta es la plata que tiene Jacob, Así es. ¿qué piensan, verdad? Y que nos inviten más al consejo también, que inviten más a la gente de Jacob al consejo, aunque les dé pereza, pero que lleguen por lo menos ahí un ratillo y bueno, Marisol, o sea, fue un placer, de verdad. Yo quiero invitarla otra vez, porque tenemos que seguir, Sí. ¿verdad? Como hablando, no sé, siento como que es de no Bueno, yo le acabarse. voy a dar un cierre ahí. Sí, 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 Bueno, yo sí les voy a decir a todas las madres, ¿verdad? sí, Y padres de Garavito que la riqueza que tenemos en la niñez es adorable, ¿verdad? Todos los niños y niñas son de alto valor y hay que ayudarlos, ¿verdad? En su crecimiento, en su camino. Hoy no podemos decir que alguno de ellos se nos fue por otro camino porque nada, no hay excusa. Nosotros somos los padres, en nosotros está la educación. Abracen mucho a sus hijos, quiéranlos mucho, apóyenlos en todas las actividades que ellos tengan, en las actividades de las escuelas, en las actividades del colegio, cuando quieran ir al parque, cuando quieran ir a la playa, siempre estén ahí con sus hijos, dedíquenles el tiempo que ellos necesitan. E- Ese tiempo que ustedes les dediquen a sus hijos va a ser tan importante en la vida de ellos y los va a ayudar a formarse. Ahorita son otros quienes forman a nuestros hijos, ¿verdad? Entonces, hay que tener cuidado porque esos angelitos, ¿verdad? Van a crecer y, y ellos tienen que llevar la herencia, ¿verdad? De toda esta generación adelante.
Bueno, yo tuve una experiencia difícil y hoy por hoy muchísimo de lo que me da paz es porque pude decirle miles de veces a mi hijo que lo amaba y lo abracé montones de veces y lo besé y lo apoyé en todas sus cosas. Entonces, saquen ese tiempo con sus hijos, es importante porque después les va a ser bálsamo en sus vidas cuando ellos ya no estén. Entonces, sí, por favor, ¿verdad? Piensen en eso, en ellos, ¿verdad? En todos, aunque estén ya grandes y más grandes que uno, abrácenlo y díganle que los ama mucho. Uf, eso me pegó duro. Porque pues yo tengo hijos también, yo tengo un hijo y una hija y eso me pegó duro. Legalmente sí. De verdad que hay que apreciar cada momento, ¿verdad? Y hay veces que uno tiene que hacer pues ciertos trabajos, proyectos o como sea que uno lo quiera llamar, ¿verdad? Que uno sí tiene que prestarle atención a eso y uno no puede compartir con ellos, pero ese pedacito que uno tiene, Que sea calidad. que sea calidad, ¿verdad? Y pues me llega fuerte ese sentimiento, ¿verdad? Y siento esa energía de madre también, ¿verdad? Sí. Eh, pues yo, obviamente, yo tampoco, o sea, yo no quería tocar mucho el tema, ¿verdad? De todo lo que pasó recientemente, ¿verdad? Ya mucha gente sabe los detalles y todo cómo pasó, ¿verdad? Pero siento que tuvo que haber sido también un impacto. A la misma vez te hizo, me imagino que te ha hecho más fuerte. Es sorprendente como sigues aquí, ¿verdad? Y como sigues yendo a las reuniones de la municipalidad y como viniste aquí al podcast también para hablar, ¿verdad? Y todo, porque yo te lo cuento, hay seres humanos que no tienen esa capacidad. Hay seres humanos que no pueden y de nuevo se incapacitan y dicen que no pueden Y que no. y tiran la toalla, tiran la toalla. Entonces, de verdad que mi máximo respeto, Gracias. porque ese es el tipo de gente que yo quiero a cargo de Jacob, de Sí. Garavito, de verdad que sí. Em, Es muy difícil, sí, mucho, no sé, verás, ¿qué le puedo decir? Yo he muerto todos los días y todos los días he vuelto a a nacer, nacer, ¿verdad? sí. Y es como estar en ese duelo que va a ser permanente. Yo no me veo que se me vaya a quitar nunca, ni el dolor, ni nada, ¿verdad? Pero, ¿qué pasa? Digamos que es como puro amor, Ujú, porque no resiento absolutamente nada, ni siquiera de mi hijo. Él demasiado, un chiquillo demasiado lindo, demasiado especial, carga, y de la forma en que pasó me duele muchísimo. ujú. No era lo que yo esperaba, o sea, lo que ya son, si Sí. siquiera me lo imaginaba, no podía estar ni siquiera en mis planes y ya, y todo pasó así, como fue tan rápido, ¿verdad? Y todo lo que trajo, ¿verdad? Ni siquiera quiero pensar si estuvo bien y si estuvo mal, Dios sabrá lo por qué, ¿verdad? Ujú, Sí sé ujú. que, pues gracias a Dios, Yais detuvo una tragedia que pudo haber sido más grande. Más grande, Y, sí, sí, eso es cierto. y entonces uno a veces se pone a pensar, bueno, ¿y para qué nací yo o para qué nació el otro? Todos tenemos una misión y yo lo veo así. No sé si es una forma como de confortar mi alma porque tampoco lo es. No Ujú, es que yo me sienta mejor en decirlo, pero sí hay que respetar que cada uno tiene su misión y sabrá Dios, ¿verdad? ¿Por qué nace uno y por qué lo elige? Hay personas que en el primer minuto de vida dejan este mundo, ¿verdad? Y uno dice, son angelitos. Hay otros que duran 22 años, como mi hijo. Habrán otros que durarán 30, pero sí les puedo decir que valió cada día, cada minuto. ujú. Y como madre me siento súper orgullosa de él, de lo que fue, de lo que hizo. Aprendí montones. Se va a ser a un niño que le costó mucho todo, todo, todo. Ujú, Tenía problemas de vista, entonces desde pequeñito tuvo que empezar a usar lentes. Eso es todo un reto, ¿verdad? Para ujú, un niño, para ujú, jugar. Siempre tuvo como ciertas barreras, pero las pudo lograr ujú. salir adelante. Él no era un niño como lujoso, él era un niño muy humilde, vieras. Sí, Él, sí. él no me pedía así ni siquiera ropa, nada. O sea, lo que uno le diera a él Sencillo, era bicho chillo súper feliz, sencillo. súper relajado. Sí. Sebas era feliz tocando guitarras, llegaba con pianillos en el teléfono, mami, la música, le encantaba la música, le gustaban los juegos. Yo
Una vez discutí con él y le dije, Sebas, deje de estar jugando en esos juegos. Videojuegos. Se pasan todos los días porque me asusté. Él se metió a jugar un juego y cuando vi tenía 1000 mensajes, entonces yo me asusté. Sí. Y como a los días lo vi hablando inglés y entonces le digo, Sebas, ¿usted habla inglés? Sí, mami, yo hablo inglés y ahí estaba hablando inglés con todos y yo, ¿y cómo aprendió? Con los juegos. Jugando. Claro, claro. Entonces yo, ahora siga jugando Sí, 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 sí. inglés. No, y entonces, ya, y esas son cosas que uno dice, ¿verdad? Cada uno, yo no puedo decir que una persona ha hecho bien o mal en la vida. No soy quien, porque yo tengo mi propia vida, mi propio camino, y ese es el que tengo que ver. La otra persona va a mi lado en otro camino, pero yo no puedo decir que esa sea yo o yo sea él. Entonces, si empezamos a ver a las personas tales y como son, como Dios las hizo, las vamos a amar, porque en cada persona existe una belleza interior, ¿verdad? Sí. Entonces yo en mi hijo aprendí a amarlo con todas las cosas que él tenía y así amo a mis otros dos, ¿verdad? Pero sí, las cosas que él tenía, que en la escuela muchas veces me lo separaron, siempre traté como de que no fuera una debilidad de él, sino más bien una fortaleza. Una cualidad, porque no era igual a los otros, estaba hecho para... Exacto. Sí. Cuando lo vacilaban porque por los anteojos, que Sí. 4 ojos, que no sé qué. Claro, yo lo "Mi viví, amor, claro. son los anteojos de Superman. O sea, usted tiene ahora visión, ve mejor que todo el resto. Claro, claro que sí, como un superhéroe, por decir así. Así. Sí, Y entonces todos esos, las cosas que a él le costaban, que eran muchas comparado con los otros 2 hermanos, entonces siempre como que le di el valor de que no, que él, eso era una fortaleza más bien. claro, claro que Y sí. entonces él se creció con eso y aprendió a hacer, bueno, Sebas tenía demasiadas cualidades, actitudes y aprendió muchísimas cosas que yo en la vida aprenderé, porque él tenía eso, buen oído para la música, podría poder agarrar cualquier instrumento y ponerse a tocar, entonces, y sin nadie músico en la casa, entonces esas cosas son dones Sí, que Dios les da es un hecho. y uno tiene que siempre dejar que eso crezca. Claro, claro. ¿Verdad? En el chiquillo, no verlo como el raro, como no, no, más bien ese diferente, esa flor mágica, ese picante, ese sabor que va a tener esa familia. Sí, El diferente es el sabor que va a tener esa familia. Son rebeldes, son difíciles, pero son llenos de amor. Entonces no hay que tratar de ayudarlos a que encuentren su camino, no el de uno. No que sean ni como uno ni como el otro, no. que sean ellos Que sean mismos. ellos mismos. Sí, así es, ese es el mensaje, ¿verdad? Ese es el mensaje. Sí. Y sea como sea, él siempre te acompaña de alguna manera u otra. Esos recuerdos son los que siempre van a vivir en tu memoria, Exacto. de alguna manera u otra. Sí. Y está como en un plano espiritual, ¿verdad? Al que tú también tienes acceso. De hecho que, bueno, a través de la meditación y ciertas prácticas, ¿verdad? Físicas y mentales, también podemos ponernos en contacto con ellos. Eso es lo que yo he aprendido de mucha gente que está metido en ese campo holístico también, ¿verdad? Entonces, de fijo te voy a conectar con, ¿verdad? Con esta gente también que a mí o sea, me han ayudado mucho. Son como parte de mi equipo porque también me ayudan a comunicarme, por ejemplo, con mi abuela, ¿verdad? Que ella falleció y con mis 2 abuelos también. Entonces yo a veces me reúno con ellos a través de la meditación y tenemos conversaciones y todo. Ellos existen, ellos aún existen. Tal vez en el plano físico, ¿verdad? No podemos tocar, pero en ese plano espiritual, energético, es donde existe todavía esa comunicación y es muy importante establecerla, ¿verdad? Para que sigan en contacto. Entonces, yo te voy a conectar. Sí. Sí, yo te voy a mandar el WhatsAppazo, ¿verdad? veras. Por ahí para que Bueno, yo con él hablo casi que todos los días, sí, claro. a veces, ¿verdad? Pero bueno, ya, y aceptar las Sí. cosas como son, ¿verdad? A veces trato de no pensar qué pudo haber sido, si hubiera sido diferente o no, porque a ver, nada va a ser menor el dolor. Sí, Entonces,
en la recuperación de lo que uno pueda, ¿verdad? Recuperar los pedacitos que quedan ahí, entonces uno va uniendo las partes más positivas y trata de encontrarle la razón de ser a las cosas, pero de una manera de amor, porque si no lo lograra ver de esa forma, yo me destruyo. De fijo que sí. Tengo más hijos, Sí. ¿verdad? Y tengo una gran familia que amo. Entonces, para mí, pues, otra Otra página más, ¿verdad? página más, ¿verdad? Pero Como dicen los más viejos, ¿verdad? No es el rayo lo que le llega a uno, es la raya, ¿verdad? Entonces a veces se nos adelantan otros, incluso más jóvenes, ¿verdad? Aunque sí, hay que, o sea, reconocer que es un dolor, eh, y yo ni siquiera me lo puedo imaginar ese dolor, ¿verdad? Porque no he experimentado algo así. O sea, en mi cabeza me quisiera incluso como, ¿verdad? Como Ajá. imaginar tan siquiera, Sí. aunque uno a veces sí se lo imagina, ¿verdad? Con los pollitos que uno tiene, uno Sí. está como al ojo al Cristo y uno es como, este chiquito, se me mueve un toquecito más para allá y lo voy a hacer corrido, ¿verdad? Porque ahí está cerca del peligro, ¿verdad? Entonces, o sea, uno piensa, ¿verdad? Dios guarde me le pase algo, ¿verdad? Dios guarde me le pase algo al chiquito, pero No, y uno se los encomienda a Dios todos los días sí, y uno ora por ellos, ¿verdad? Pero y es que ya grandes, ya ¿verdad? Ya grandes, ya uno no puede estar ahí como encima, ¿verdad? No, Solamente queda mucha encomendarlos. gente me dice, Mari, pero es que tal vez eh, véalo como de la forma que se fue, ¿verdad? Que no sufrió, que no sé qué. Le voy a decir, no sé qué pensarán las otras madres, ¿verdad? Sí. Pero es que de la forma que se vaya, Sí, de la forma. de la forma que Sí, se vaya va a ser siempre un dolor profundo sí, y no va a ser ni más grande ni más pequeño, es el mismo dolor para todas las madres. correcto, Así correcto. sea como haya sido o como sea, eh, no solamente las madres, ahora voy a esto, el dolor por un ser querido, Sí, ¿verdad? No es solamente las madres, son también los padres, los hermanos, los tíos, los abuelos. En esto dicen que, bueno, no se compara con el dolor de una madre, pero también el abuelito o la abuelita sufre. sí, Los nietos, los hermanos, es muy difícil. Perder un ser amado es sí. muy difícil. Y bueno, pues hay que empezar, ¿verdad? Claro, hay que bretear, hay que trabajar en eso. Trabajar en el tiempo que esté uno aquí, Sí. ¿verdad? Y celebrar también, seguir celebrando ese cumpleaños. Eso es lo que yo he aprendido también de algunas de personas que conozco también que han perdido seres queridos, siguen celebrando los cumpleaños y los celebran en grande, felizmente, en un aspecto muy positivo para seguir enriqueciendo Claro. ese espíritu de esa Así es, persona, sí. ¿verdad? Entonces, nada más que bendiciones para ese muchacho, donde sea que esté, lo más seguro nos está escuchando, ¿verdad? En de alguna manera u otra. Entonces, muchas bendiciones para él y, y vamos a seguir celebrando el cumpleaños y todo lo, ¿verdad? La persona que él era, ¿verdad? Seguirlo celebrando, no olvidarla, que no sea, sí, como ahora mencionaste, como esa tristeza así tanto, ¿verdad? Que sea más la felicidad, que sea más la celebración, ¿verdad? Hasta el punto donde ya el resto todo y algún día todos nos vamos a encontrar. Así es. Sí, eso está escrito en Y el Dios nos libro. va a decir, ¿qué hiciste? Sí, ahí nos vamos a encontrar todos otra vez. Sí, Sí, hay que tratar de servir siempre, ¿verdad? sí, Y pensar en que ya, y todos vivimos en el mismo lugar y tenemos que tratar de amarnos porque todo dura un segundo. así es, Marisol, así es. Muchas Bueno, gracias. un honor de verdad. Sí. Bueno, gente, ya saben, esto fue otro episodio más de Raíces Podcast. Esto fue presentado por Jaco Golf, patrocinado por Café Bohío, Green Room Restaurant. Saludos ahí a toda la gente del pueblo, a todos los que nos visitan también. Muchas bendiciones ahí para todas las familias que nos están viendo, para los chamacos, hasta para los más viejos y todo el mundo que están ahí sintonizados. Nos vemos en el que sigue. A cachete. ¡Yau! Gracias.